Bueno, ya está aquí Aldo Pignanelli, economista del Frente Renovado, que me imagino va a salir con los tapones de punta defendiendo... Estoy involucrado en tus gráficos, yo era presidente del Banco Central 2002-2003. Hay algunos números que lo podemos discutir, pero... Bueno, ahora déjame presentar, está Augusto Costa, que fue secretario de Comercio de Kicillof. Está Miguel Kigel, que es economista, ex subsecretario de Finanzas. Y está con nosotros también Federico Muñoz, que es economista titular de Muñoz y Asociados. Hay también una cuestión que se está dando hoy en día, que Kicillof, José Luis Esper y Aldo Pignanelli, es decir, desde la heterodoxia de Kicillof o de la centroizquierda de Kicillof, o la izquierda de Kicillof, la heterodoxia de Pignanelli y la ortodoxia de Esper, todos coinciden en criticar al gobierno. ¿Por qué? A ver. Mira, básicamente, por supuesto que yo no, con las dos personas que vos nombraste no tengo, más que nada con Esper, que aparte no es economista, es ingeniero, avisá, porque siempre discute de economía, es ingeniero. A ver si de una vez por todas discutimos los economistas el problema. Mira, el tema básicamente es el siguiente. Hay que involucrarse en lo que pasó en el 2001. El 2001 no era una pelea solamente de un plan económico, era una pelea si íbamos a la dolarización de la economía o íbamos a la pacificación de la economía. Había un sector de la política que involucraba a los que eran funcionarios en ese momento del gobierno de la Rúa, que nos llevaron al corralón, porque dolarizaron los depósitos, dolarizaron los créditos, donde no había dólares, eran argendólares, la gente sabe de qué estoy hablando. Cuando vino la crisis de diciembre, había un 40% de atraso en el tipo de cambio. Se hizo el cambio en medio de un caos político, social, civil, con muertos en la calle, y gracias a una alianza política de Alfonsín Duhalde y también con la ayuda del entonces obispo Bergoglio, se logró un acuerdo político con sindicatos y empresarios para implementar un plan con lo que se tenía a mano. Vamos al presente, Aldo. Vamos de acá para adelante ahora. Sí, más allá de la, pero no es ahora el presente. La exploración del pasado. Porque el presente son los mismos apellidos de los Sturzenegger, Liash, Liendo, que metieron el corralito y el corralón, que ahora están en el Banco Central. Entonces no me venga con no ir para atrás. Porque a nosotros nos acusan de devaluadores, nos acusan de todo lo que quiera. Pero el que puso el cuerpo, el físico, y otras cosas más para sacar la crisis del 2002 fuimos nosotros, y los otros subían con el helicóptero. Entonces, ojo con eso, porque son los mismos individuos, van a la dolarización de la economía, no lo vamos a permitir. Estamos en democracia, el gobierno tiene todo el derecho a hacer lo que quiera. ¿Por qué lo acusan a Labaña y a ustedes de devaluadores? Es que es un problema del gobierno. ¿Qué devaluadores? Nosotros lo que estamos planteando es que este tipo de modelos de atraso del tipo de cambio, de déficit fiscal con deuda externa, y creyendo que la inflación es solo un problema monetario, es volver al pasado, es volver al 2001. Y te digo más, no se da cuenta este gobierno que la inflación que tenemos no es una inflación de demanda. Cuando vos tenés inflación de demanda, cuando hay mucha demanda en el mercado interno y poca oferta, sí aplica políticas monetarias restrictivas. Acá el problema es de costo. Los costos se fueron al diablo en la producción en la Argentina. No tenés cómo vender con los costos. ¿Y las empresas qué hacen? Tenemos 40% de capacidad ociosa hoy en la industria. ¿Sabés por qué? Porque los empresarios prefieren vender menos, pero al precio de reposición. No hay un problema, al contrario, la demanda, vos lo dijiste, cae un 8, un 10%. ¿Me podés explicar, en un país donde se aplica una tasa de interés del 27% anual, se atrasa el tipo de cambio, ¿por qué con recesión tenemos la inflación que tenemos? No tendrías que tener inflación. Bueno, yo creo que la situación es un poco más compleja que como la describe Aldo. Yo creo que realmente la herencia que recibió este gobierno fue una herencia muy pesada. La verdad, muy pesada en términos de un atraso cambiario que era mucho peor que el que tenemos hoy, en términos de que no había reserva, que bueno, todos lo sabemos, no voy a empezar a contar esa historia. Entonces, a valores de hoy, el dólar que deja Cristina es un dólar de 13,40. Seguramente, sí. No tengo la cuenta en este momento. El oficial, pero, ¿no? El oficial. Pero era sobre el que se empezó a hacer la corrección, ¿no es cierto? Y la verdad es que, digamos, el gobierno que hizo, yo creo que la parte fiscal, creo que ha hecho lo correcto. Es básicamente, en medio de una recesión, sería suicida reducir el déficit fiscal, ya sea subiendo impuestos o bajando gastos.
Entonces, eso hay que financiarlo. Antes se financiaba con el Banco Central, emitiéndole, dándole la maquinita, usando las reservas, y eso nos llevó a donde nos llevó. Entonces, ese déficit fiscal, lamentablemente, o lo mejor que se puede hacer hoy es financiarlo con deuda. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Ahora, ¿eso implica problemas? Sí, implica problemas, porque al financiar con deuda, sobre todo que el mercado de capital argentino fue destruido durante los últimos años, no hay inversores institucionales, nadie quería invertir en activos financieros porque los mataron con el SER, los mataron con no podían sacar la plata. Entonces, obviamente que no hay ahorro argentino en la Argentina, se va al mercado internacional. ¿Y eso qué te genera? Un déficit fiscal financiado con deuda externa, eso te genera atraso cambiario. Sumarle a la política monetaria dura. Es decir, te plancha el dólar. Se te plancha un dólar barato para el que quiera. Ahora, Macri, ¿quiere un dólar más alto? Macri quiere un dólar más alto. Si te agarrás y le preguntas, ¿estás cómodo con este dólar? Te diría no. Tan incómodo como estaríamos casi todos nosotros. El problema es cómo lo levantamos en un mundo donde se financia afuera, en una situación en la cual están entrando muchos capitales, ya tanto para el sector privado como para el sector público, y encima entran los dólares del blanqueo y el año que viene van a entrar los dólares de la cosecha. O sea, es muy difícil levantar el dólar en esta situación. ¿Es un problema? Es un problema. ¿Qué cambia con el efecto Trump a esto? Ahora Augusto Costa, a este escenario. Primero, más allá de discutir las cuestiones puntuales, de discutir el tipo de cambio, tasa de interés, me parece que la principal crítica a este modelo económico es que es un modelo de ajuste que viene a cambiar el tipo de inserción internacional de la Argentina, que viene a desindustrializar y con todas las variables económicas y con todo el esquema de política general, viene a transformar la estructura productiva de acuerdo a la que recibió el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Por eso la pesada herencia que mencionaba Kigel, en realidad para por lo menos la visión de Macri y sus funcionarios respecto a qué tiene que hacer Argentina, es irrelevante la herencia previa, porque vienen a cambiar, y lo dicen en lo que ellos denominan el Plan Productivo Nacional, que en realidad es un plan de desindustrialización donde se pretende transformar la industria manufacturera en reconversión hacia el sector de servicios. Y todo eso con cuestiones realmente muy polémicas, como este proyecto de subsidiar indemnizaciones, ¿no?, para abaratar el costo de despido en un contexto donde hoy la FIP demuestra que en este año se perdieron 127.000 puestos de trabajo formales. Son los datos oficiales que se conocieron hoy de AFIP. En el sector formal de la economía se perdieron 127.000 puestos de trabajo. Exactamente. Y la idea del gobierno para solucionar el problema del empleo, para solucionar el problema de la actividad económica es subsidiar reconversiones, que implica subsidiar indemnizaciones. Entonces, en todo ese contexto, Maxi, el efecto Trump en realidad es paradójico, porque Trump, más allá de su propuesta de campaña, su plataforma, que es realmente contradictoria, viene a denunciar los efectos del neoliberalismo y de la desindustrialización en Estados Unidos. Lo mismo que fue el Brexit, lo mismo que fue para la mayoría de los países de Europa. Y no sabemos qué va a hacer Trump, con qué políticas va efectivamente a salir a partir del 20 de enero. Pero viene a decir, acá tenemos que recuperar los empleos industriales que perdimos con el neoliberalismo. El macrismo está diciendo lo contrario, se está exponiendo a unos mercados internacionales cada vez más volátiles, con la preocupación respecto a la suba de la tasa de interés de Estados Unidos, en un momento donde se está abriendo la economía argentina con recesión y generando mayor desempleo, al mismo tiempo que se endeuda de una manera vertiginosa. Entonces, creo que este combo, más allá de si el tipo de cambio que efectivamente para lo que era Macri, y yo ahí coincido con que Macri lo quiere tener más arriba. Ahora, también sabemos que con la estructura productiva argentina, subir el dólar es subir los precios. Y lo vimos este año con una devaluación del 50% y una inflación del 45%. Entonces, creo que el gobierno está en una situación muy delicada y que tiene que resolverla de una manera consistente si realmente lo que busca es la reactivación y lo que busca es generar mayor consumo, que es el motor de esta economía históricamente. A ver, Muñoz. Una primera aclaración de lo que dijo Augusto. Digo, ¿podemos seguir insistiendo con el proceso de reindustrialización en la última década, cuando el empleo industrial representó 23 puntos del total al comienzo de la era Kirchner y terminó siendo 16, 17 puntos? Te hago una acotación y si me está el pie. La industria más o menos mantuvo la participación del PIB en 15% en la década kirchnerista. Ahora, cuando vos mirás el boom de los commodities y lo que pasó en el resto de Latinoamérica, que se desindustrializó gran parte de la región, todas las políticas que nosotros implementamos fue para evitar ese proceso. Ahora, si vos me mirás los números, obviamente en una región y un mundo que se desindustrializa, acá no es que creció la participación de la industria ni el empleo industrial.
pero el proyecto era mantener la industria y en el contexto internacional, cuando sea viable, expandirla. Ya haberla sostenido me parece que está bueno tu punto porque es algo que se suele criticar, pero me parece que hay que reconocer que mantener el empleo industrial o la participación en la industria en el contexto regional es por lo menos una demostración de las intenciones de los gobiernos. De vuelta, creo que no estamos de acuerdo. Vos decís que tuvieron la intención de mantenerlo, pero evidentemente los números dicen otra cosa. Participación en la industria en PIB, sí. Dejemos el tema, digo, no sé si tiene mucho sentido volver a... Yo un poco estoy con Miguel, que rescato algunas de las cuestiones que ha tratado de hacer el gobierno, o digamos el núcleo de la política económica. Rescato que sea, en primer lugar, la adopción de un régimen de tipo de cambio flotante. Sabemos que con un tipo de cambio fijo, digamos, se magnifican los problemas y sobre todo nos quedamos sin amortiguadores frente a la crisis. Creo que también es un acierto y un régimen de metas de inflación del Banco Central. Decís que una devaluación hoy pega a la inflación, me parece que es parte de la transición. Digamos, la aspiración a futuro es escindir la política cambiaria de la política. Es lo que quisieron todo y nadie pudo hasta ahora en la Argentina. Sí, nosotros sí pudimos. Bueno, con una En el 2002 había una nosotros- recesión, había 25% y ahora de no hay- desocupación. Mira, discúlpame, en Está el bien. 2002 Vamos había para una adelante. No, pero vos me estás haciendo mención a eso. Nosotros en el 2002 devaluamos el 300% que ya venía de antes y la inflación fue del 40%, con una capacidad ociosa del 40% Un de la desempleo del industria. 25% y una ¿Sabés? pobreza del Sí, 55%. sí, pero ¿Quién podía eso comprar ya algo? venía. Y con tarifas Pero congeladas está bien, que no las está bien. Vos tocaste, estás entonces, cuestionando ¿cómo? lo que hicimos nosotros No, en el 2002. Yo bueno, te vos- cuestiono vos- lo que vos hiciste antes. No, Pero no vos me estás vengan haciendo no, vos te porque estás me están defendiendo planteando eso. temas. Nosotros tuvimos una devaluación del Volvemos al 300%, una inflación del 40% y en el segundo año ya estaba en el 3%. Entonces, se Era puede comprar hacer. Gay eso por casualidad, sí, ¿sabés? sí, Era comprar sí, Gay. sí, cuando yo le dejé el Banco Bueno, Central Gay no llegó totalmente. al 3. ¿Vos decís que yo le dejé mal el Banco Central? No, pero comento que llegó a 3% con Aldo, Gay. en vez de... No es cierto, yo dejé en diciembre una inflación del 3% anual. Decirle a Pragai que no mienta, ya estoy cansado de A esas ver, cosas. después de una Pero gran... no quiero discutir esto, pero No, pasa no, que no, vos me no, estás no, trayendo- ustedes me están trayendo a esto. Si ustedes dicen que a este gobierno le va bien, yo digo que le está yendo muy mal. Despierten de la realidad, porque lo peor que nos puede pasar como país es que a los dirigentes de este gobierno creen que están haciendo las cosas bien. Están yendo para otro lado, viejo, lo dijo recién Augusto con mucha claridad. El mundo está yendo para otro lado y nosotros vamos para la mano contraria. México y Brasil acaban de devaluar un 15%, sin inflación. ¿Me querés decir nosotros devaluamos un 5%? ¿Cómo vamos a hacer para competir contra los dos principales Nosotros no clientes? devaluamos, el tipo como de México. cambio se está moviendo. Entonces, El gobierno no está el pro- devaluando. Sí, No no devalúa, ni devaluó, devalúa, no ni devaluó porque no puede, Exacto. porque tiene un problema de inflación de costa, porque tiene desequilibrio. Y ojo con la herencia, ahora es la herencia del propio gobierno. El gobierno el 10 de diciembre empezó diciendo que iba a bajar al 4% el déficit fiscal, que iba a emitir a menos del 20% anual y que la inflación iba a ser del 20% y que en el segundo semestre esto iba a ser Suiza. Decime qué 4 variables tenemos que haya dado con esa realidad. Entonces, retomó, hizo como en el GPS, recalculando. Y ahora están siendo víctimas de su propia herencia. Ellos son los que llevaron el déficit al 8% del PIB financiero. ¿Sabes cuánto aumentan los servicios de la deuda en estos 6 meses? El doble. Entonces, ¿dónde está el gasto? Perdón, las LEVAC. ¿Cómo arranca ¿Vos esta sabés la economía? LEVAC cuántos son? ¿Cómo 600.000 millones de pesos? Perdón. No me quiero meter en cuestiones No, técnicas. las LEVAC, a ver. en las LEVAC en el 10 de diciembre era el 40% de la base monetaria, hoy son el 110%. Bueno, ¿Sabés por cuánto eso va no a quiero pagar el meter- a central ver. de elevado interés? 160.000 millones de pesos. Aldo, hagamos una ¿Sabés cosa cuánto para van que... a pagar por el bono? 8.000 millones. Mirá a dónde va la transferencia de ingresos. Bueno, ¿cómo hace el gobierno para que arranque A la mí economía? el punto ese no solo es cómo arranca, sino qué tipo de arranque tiene, ¿no? Porque vos mencionabas todo lo que va a significar el crecimiento del agro, la próxima cosecha, cosa que coincido. Que por lo visto no es suficiente para que te arranque la economía. ¿no? Todavía, Yo digo que la todavía- única forma de que esta no, economía bueno, arranque es que no, haya consumo. Yo creo que va a haber con un impulso del agro cierto crecimiento, va a haber también Obra pública, un empuje, va a haber quizás algún tipo de aumento de la política de ingresos, digamos. Pero ese tipo de crecimiento basado en el agro, cuando vos tenés una economía donde no se impulsa el mercado interno y donde tenés una apertura importadora, pasan las cosas como están pasando hoy, que ese boom, y obviamente el boom no viene de ningún lado, viene de la devaluación y la quita de retenciones que generó una transferencia de riqueza infinita
al campo, ¿no? De miles de millones de pesos. Ese boom, si no se tiene una política de administración de comercio, termina pasando con fertilizantes, maquinaria agrícola, que empieza a ganar participación la importación y en realidad es un crecimiento que puede aparecer en los números que el año que viene pueden mostrar que el PBI va a crecer, pero que en términos distributivos, en términos realmente sustentables, es muy bajo. Entonces ahí también hay que tener cuidado con cómo arranca la economía, porque la están llevando a un arranque que tiene patas cortas. A ver, no me quiero meter en la discusión, insisto, de mirar para atrás, pero es interesante porque acá hay distintas visiones. Me parece que tanto Kigel, Muñoz y Piñanelli coinciden que los últimos 3 o 4 años del kirchnerismo el modelo económico ya no daba para más, pero difieren en cómo seguir hacia adelante. En cambio, Augusto Costa plantea que los últimos 3 o 4 años de kirchnerismo es lo que habría que haber continuado. Esa es la diferencia que hay respecto a esto. Bueno, está Gustavo Nefa, también economista. ¿Cómo impacta esto en esta situación el efecto Trump? ¿Es un golpe fuerte para los planes del gobierno en el 2017? Sí, es fuerte, obviamente lo hemos visto en estos días, donde cayeron los bonos, los rendimientos de las tasas de financiamiento de las empresas, de las provincias, del gobierno, se han catapultado. Bueno, esto es lo que estamos viendo como coletazo de mayor tasa de inflación esperada, mayor déficit fiscal en Estados Unidos, obviamente la reactivación que quiere Estados Unidos para su propia economía, que la quieren todos, porque la situación económica mundial no está muy bien en el mundo desarrollado. Y tampoco los emergentes que están tratando de pegar un punto de inflexión. Rusia, Brasil, lo mismo que Argentina, en este cuarto trimestre tendría que estar dando frutos de una reactivación económica, por lo menos secuencial. Ahora, ¿dónde estaríamos si hubiera seguido el modelo 3 años más? No se puede continuar algo que está agotado. Y lo que pasó tanto en el 1 a 1 como en el 2015 fue el agotamiento de un modelo que tendría que haber virado mucho tiempo atrás. Venimos de 4 años de estancamiento y este es el costo que pagamos y de una pesada herencia, y no coincido con Augusto, de lo que lo han dejado en la economía. Es el neoliberalismo, eso es Trump y eso está agotado, ese modelo está agotado. Me parece Vos te estás teñido de ideologías que en este momento no conviene sacar a la mesa. Es economía lo que estamos no viene a la mesa. Un modelo que apuesta a cierto tipo de No he visto en esta mesa ninguna respuesta a cuál es la causa de la inflación. Podemos hablar de expectativa. Vos mencionaste la estructura de costos. Sí, está bien, la estructura de costos. ¿Y por qué? Bueno, la tasa de inflación, ¿de dónde viene? Bueno, distintas orígenes. Bueno, lo que hemos hecho como un análisis previo fue haber bajado por lo menos de 40 a 20%. Hoy se está acelerando la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, pero en la inflación de costos se ha trabajado poco. Todos estos proyectos de plan de infraestructura, el plan Belgrano, toma tiempo. Démosle tiempo para que la cosecha llegue a 130 millones de toneladas, porque esto no es de un día a la mañana. Hay sectores que se han beneficiado y hubo transferencia de riqueza de un sector a otro, obvio, y bienvenido sea si eso es el sector que nos va a impulsar por lo menos los 2 próximos años, donde se espera entre un 3 y 3,5%. Sale el bolsillo consumidor de transferencia, me parece que hay que tener en cuenta de dónde sale también. Yo creo que el gobierno, por un lado, vamos a poner las cosas en su lugar. La verdad que era inevitable subir las tarifas, era inevitable sincerar el tipo de cambio, y eso iba a ser inflacionario y eso iba a tener un costo, de eso no hay ninguna duda. Y ese costo se pagó muy fuertemente en el primer semestre y algo se sigue pagando, si bien nosotros pensábamos que para esta época la economía iba a estar creciendo, la economía todavía no arrancó. Eso es cierto. Pero lo más probable es que la economía arranque y que el consumo suba. ¿Por qué va a subir el consumo? Primero, porque los salarios se van a empezar a recomponer. Segundo, porque se están aumentando las jubilaciones. Tercero, porque el gobierno está gastando más en seguridad social incluso que lo que gastaba en el último año el gobierno anterior. O sea, se están haciendo esfuerzos para darle plata, justamente para compensar la suba de gas, se ha puesto la tarifa social. Se están haciendo un montón de esfuerzos para que arranque la economía. ¿Dónde yo creo que va a ayudar? Yo creo que lo que va a ayudar acá es la política fiscal. Que la política fiscal, fundamentalmente durante el primer año, lo que se ha visto es que el gasto público como porcentaje del PBI se contrajo. Y es la primera vez desde el año, no sé, en muchísimos años que hay una caída en el gasto de público como porcentaje del PBI. Y eso también explica parte de la recesión. Entonces, en la medida que eso se empieza a recomponer, va a ser un poco el gatillo o el disparador de que la economía empiece a andar. El gasto público va a empujar la economía. Déjame terminar, por favor, yo te dije hablar. Claro. Cuando la economía empiece a andar, me parece que esta es una economía que no hay razones para que se frene, porque en el periodo anterior, cuando la economía arrancaba y veíamos un ciclo de subas y bajas, ¿qué pasaba?
pasaba? La economía arrancaba, nos quedábamos sin reservas, como nos quedábamos sin reservas había que frenar la importación y la economía paraba. Ahora hay reservas, hay crédito externo, hay un dólar que les puede gustar o no, pero es un dólar que flota y que lo fija el mercado. No hay nada que haga que esta economía, una vez que arranque, fíjense ande. lo que decía Prat Gay respondiendo también a Labaña, muy duro el ministro de Hacienda. Me sorprende la visión de Labaña, no me imaginaba Labaña haciendo la misma comparación de Bonafini, diciendo que el gobierno de Macri es la dictadura. Yo creo que representan los mismos intereses que en la dictadura, ¿no? Porque son la misma gente, las mismas familias. Vamos a tener que seguir inventando como en aquella época, solo que esta vez el dictador llegó por medio de los votos. Creo que fueron expresiones poco reflexionadas y me parece que tampoco ha advertido que, como le decía su colega, es un régimen totalmente diferente. Bienvenido Prat Gay. Me reemplazó a mí siendo ministro de Economía. En el 2005, y ya tenía una interna fuerte con Labaña desde el 2005. Pero la verdad que Prat Gay es un gran tipo, lo conozco, tenemos muy buena relación. El problema, Alfonso, deja de hablar. Cada vez que hablas, meté la gamba, viejo. El 25 de agosto dijiste que la inflación estaba domada. Mirá dónde estamos. Después dijiste que iban a venir una lluvia de inversiones. Nos endeudaste más que la dictadura. Entonces, que Los hay brotes verdes, cosas que vio por igual. todos lados, Los ¿no? brotes verdes del cemento, El cemento había en subido a un agosto. 7, ahora bajó un Sí, 15. bueno. Yo te digo una cosa. Claro que bajó el gasto público. ¿Sabés dónde bajó? En la obra pública, en los salarios, en las jubilaciones. Decirle a los jubilados de más de 80 años cómo están recibiendo el pago que la ley dice que le tiene que hacer. Todavía no lo pagan. Las jubilaciones se ajustaron un 15% menos que la inflación. Entonces, ojo con este tema, porque la situación de hacer ajuste de estas características, como dijo un gran político argentino, ojo que cuando el pueblo agota su paciencia puede hacer tronar el escarmiento, porque la paciencia tiene un límite. Hace un año que están gobernando. No pueden seguir diciendo va a venir, va a venir. El gobierno Tiene dice que estar. hace gradualismo y de hecho recibe muchas críticas respecto a que ha emitido mucha deuda y va a emitir mucha deuda el año que viene porque hace gradualismo, porque mantiene un déficit fiscal grande. Es decir, lo más ortodoxo dicen acá hay que recortar fuertemente el gasto público. Bueno, el gobierno ha dicho que eso no lo va a hacer, pero al parecer para la sociedad está visto como un shock. Este año ha sido un shock. Pérdida de puestos de trabajo, caída del poder adquisitivo salarial. La idea esta de que ha habido una mega devaluación cuando estamos discutiendo si el dólar está demasiado barato, ¿no? De que todo el mundo está más barato en dólares que la Argentina. ¿Sabés dónde la gente dice que es un ajuste furioso? En los comercios, en las pequeñas empresas que no se vende nada. Hay En la recesión, en el ajuste Hay caída de de la caída. rubros, y los puedo decir. Peluquerías, lavado de autos, gente que es cuentapropista. Preservativos, también dice Scioli. Sí, pero eso, yo hablé con él. Vos sabés que vengo de la industria... ¿Del plástico? No es plata, eso es No, caucho. no, cierto. Eso es Disculpe. caucho. Están en Rosario. Yo era cauchista autopartista, no hacía eso. Está bien. Pero conozco Industria de caucho. están en Rosario. Plástico un Es poco caucho, incómodo. flaco. El forro es un caucho. Sí. El tema es, ¿sabés lo que me dijo? Yo lo llamé, dije, ¿es cierto eso? Dice, no, hace 4 años. Sí, lo dijo acá ayer Hace Sandra 4 González. años. Dice, en realidad el problema es que no se está haciendo ninguna campaña De prevención. de previsión como se hacía hace 3 años atrás. Eso no se está haciendo. Hace 4 años que viene Y- cayendo la venta de preservativos. Sí, exactamente. Pero bueno, es un dato. No es exclusivamente por la crisis económica. Pero también andar a los restaurantes, a los bares, a las industrias pequeñas del Gran Buenos Aires. Hoy también lo desmintió a Scioli Juan Manuel Urtubey, ¿eh? Dijo, a mí me va bárbaro. Salió a decir. Sí. O sea, se ha logrado llegar a una inflación mensual promedio del 1,5% a partir de un ajustazo monetario. No está tan claro que se pueda mantener, no está tan claro que sobretasa, digamos. Bueno, y también está la discusión. Por eso insisto, es fácil en el laboratorio, en medio de una recesión, con el dólar clavado, bajar la inflación. Si la inflación no se desaceleraba, es más, lo que sorprende es que la inflación siga en estos niveles. Digamos que, Bueno, que ahí lo lo que que pasa explicaban, inercia. lo que preguntaban por acá, ¿cómo hay inflación si no hay venta? Hay inercia. ¿Verdad? Hay Bueno, mucha inercia hay inflación de inflacionaria. costos. Hay inflación.
te suben las tarifas, te suben los impuestos, te suben esto, te suben lo otro. Cuando llevas prácticamente una década de inflación El costo de capital. de más del 20%, se da lo que se llama inflación inercial. ¿Sí? ¿Cómo? Pero la inflación inercial es la devaluación, la quita de retenciones, la regulación del mercado, del comercio interior y exterior, todo eso. Inflación inercial inflación inercial es el proceso, pero hubo cuando un empujón de la inflación. Todas estas medidas no tienen ningún impacto inflacionario. La Obvio, devaluación, pero la si quita de no fueron, retenciones. no. Listo, Vos estás entonces confundiendo lo que es un el aumento de tarifazo, una vez de lo que es inflación. Inflación es un aumento permanente en los precios. No estoy confundiendo nada, Miguel. Esto- No estoy confundiendo No, nada. sí, te estás confundiendo, me estás mezclando las dos cosas. No, esto es una política que disparó la inflación, que la llevó a niveles No la estratosféricos, que ahora disparó, baja porque por subieron los el- malos motivos. No, pero por la subieron- recesión, por la caída del poder No, adquisitivo. me parece que estás mirando Y todo al revés. Ahora, para nada. Y ahora, cuando vuelvan a insistir con el tarifazo, cuando vuelva Tarifazo, ya pasó a el tarifazo. intentar devaluar para recuperar competitividad cambiaria, que después cuando vaya a precio, como pasó este año, vamos a perder. Entonces, todos esos son los factores que hacen la inflación, no una inercia de hace 10 años. Yo le quiero recordar, y les voy a hacer una última pregunta, que cuando hubo la devaluación del 2014 y la inflación se fue al 38% para algunos, 40%, parecía terrible. Pero el segundo Cua- semestre de ese año ya empezó Claro, a crecer cuando la actividad, inflación al el año siguiente, del consumo. 2015, Bueno. fue del 25, 27%, digo, qué bien estamos. Bueno, lo mismo fue en el 2013, la inflación creo que fue 25, 27%, decían, qué bien estamos. Si Macri vuelve al régimen anterior, digamos, el año que viene tenemos 27 o 25 y seguimos así, y Argentina no va para Pero ningún Maxi, lado. volver al régimen anterior que vos Digamos, llamás. si estamos en esa situación, Pero volver a sí. eso con más pobreza, más endeudamiento, más desempleo, menores ingresos, no es volver a lo anterior. Es otra situación distinta, es decir, haber generado una transferencia de ingresos que en 2014, cuando fue la devaluación, ya para esta altura del año estamos con crecimiento, Yo con te diría recuperación de ventas, con recuperación de actividad económica, cosa que acá no se ve. Sí, pero una recuperación pero que en todos algún sabían momento que empiece. era muy difícil de sostener, que al año Exacto. siguiente Pero te si ibas el a año comer... siguiente creció 2,4% de la economía, lo dice prácticamente. No, que el año siguiente, el 2015, te ibas a comer la No, devaluación. ¿cómo? Si eso fue en 2014, No, en 2015 la economía creció, ¿cómo? En el 2014 hubo recesión en Argentina, No hubo de acuerdo recesión. a los Sí, números nuevos hubo- del INDEC. hubo Les hago perdón. una pregunta Pero final. ¿Cómo sí. ven el año que viene? Porque también está esa discusión. yo el si año si que crecemos viene- hasta octubre y después viene de nuevo un yo ajuste. creo que no sé. el año que viene hay dos cosas para tener un poco de esperanza. La obra pública, Sí. esperemos que arranque, porque viene con el burro de arranque medio roto el gobierno, pero tiene que arrancar. Y el tema del campo. El problema, ¿sabés cuál es, querido amigo? Que esos dos rubros no vuelcan hacia los sectores que más necesitan ingresos y trabajo. Seguro. Porque es limitado. Seguramente vamos a recuperar los 120.000 puestos de trabajo que perdimos este año y el crecimiento ya va a ser comparado con un año 2016 bajo, vamos a estar en un 3, 3,5, que es volver al nivel del 2015, pero tenemos 500.000 habitantes más, o sea, el ingreso per cápita se va a ver muy deteriorado. Con una inflación en promedio del 1,5% mensual, debiera empezar a recomponerse los salarios reales y debiera empezar a impactar debiéramos tener algún tipo de reactivación del consumo, que es lo que estaba diciendo. Aldo, que- Ojalá, sí. Eso puede ser un factor de ayuda, seguramente. pero hay que cumplir Yo con creo el que el año que 1,5. viene va a ser un año bueno. O sea, no va a ser un año espectacular. Y hay porque elecciones, si no es bueno el año que viene. Bueno, va a ser un año bueno por lo que sea, pero va a ser un año Bueno, bueno sí, y va a sí. seguir siendo bueno. No va a ser suficiente. Yo creo que va a haber una recomposición salarial, que va a haber un crecimiento Más de inflación. 3,5 y que la inflación va a caer fuertemente respecto a la de este año. O sea, este año fue 40, el año que viene va a ser por lo menos la mitad.